¿Alguna vez has jugado a un juego que parecía funcionar bien pero algo no cuadraba? Saltos que no llegan, controles que fallan, mecánicas básicas que dejan de funcionar sin motivo. No era un bug, no era tu mando y tampoco eras tú jugando mal. Era el propio juego castigándote por jugarlo pirata. Hoy vamos a repasar casos reales de videojuegos que no te bloquearon ni te avisaron, sino que fueron mucho más crueles. Te dejaron jugar pero te sabotearon la experiencia desde dentro del propio juego. Y empezamos con Mirror's Edge, que el castigo era casi psicológico. Mirror's Edge es un juego que vive y muere por una sola cosa, el flow. Correr, saltar, encadenar movimientos, sentirte imparable. Todo está diseñado para que Faith fluya por los tejados como si el parkour fuese música. Pues bien, en la versión pirata ese flow desaparecía poco a poco. Al principio parecía que todo iba normal. El juego arrancaba, las cinemáticas estaban ahí. Los primeros niveles se podían jugar sin problemas y muchos pensaban: bah, funciona perfecto. Pero según avanzabas, empezaban a pasar cosas raras. Saltos que antes llegaban de sobra, ahora se quedaban cortos. Distancias que habías calculado bien acababan en caídas absurdas. Faith parecía un poco más torpe, un poco más pesada, como si de repente hubiese olvidado cómo correr bien. Y aquí viene lo genial. No era obvio. No había un aviso que dijera: esto es por pirata. El jugador pensaba que era él, que estaba fallando, que el nivel era más difícil de lo que recordaba, o que el timing era muy exigente. Hasta que llegabas a un punto clave del juego donde tenías que hacer una secuencia de saltos perfecta, y era literalmente imposible. No difícil, no exigente, imposible. El sistema de antipiratería hacía que Faith perdiera velocidad y altura en los saltos, lo justo para que nunca llegases. El juego no se rompía, te rompía a ti por dentro. Te hacía dudar de tus habilidades, frustrarte y repetir una y otra vez sin saber qué estaba pasando. Con los Sims 4 la estrategia fue muy distinta. Los Sims 4 se marcó uno de los castigos antipiratería más troll y más EA que se han visto nunca, porque no te bloqueaba el juego ni te soltaba un mensajito moralista, no, te dejaba jugar, pero te convertía la partida en una pesadilla absurda. Empezabas creando tu familia, construías tu casa, empezabas a currar, a ligar, a vivir tu vida virtual tranquilamente, pero conforme pasaban las horas, el juego empezaba a romper la ilusión de forma muy específica. El más famoso era el de los píxeles borrosos. De repente, cada vez que tu sim iba al baño o se duchaba, esa censura típica de los Sims no desaparecía nunca. Salías del baño, te vestías, te ibas a trabajar y seguías viendo esa mancha gigante pixelada caminando por la casa. Lo peor es que el efecto se contagiaba a todo. Si te acercabas a otro sim, ¡pum!, también se pixelaba. En cuestión de minutos, toda tu pantalla parecía un vídeo de YouTube del 2005 o un juego de construcción de bloques mal hecho. Mucha gente, pecando de inocente, corrió a los foros oficiales a quejarse de que su juego tenía un bug rarísimo. Ahí es donde EA se ríe en su cara, porque básicamente se estaban delatando solos como piratas. Fue una forma brillantísima de decirles: si quieres ver a tus Sims con claridad, suelta la pasta. Y Batman Arkham Asylum fue todavía más cruel. Tú arrancabas el juego tan tranquilo, con la cinemática potente, el Joker vacilando, los primeros combates fluyen, los combos entran solos, y piensas: vale, esto va perfecto. Pero cuando el juego empezaba a exigirte usar las herramientas básicas de Batman, ahí empieza el sufrimiento. El caso más famoso es el planeo con la capa. Saltabas desde una cornisa, abrías la capa y Batman caía al vacío, como si llevara una mochila llena de ladrillos. No planeaba, se estampaba una y otra vez. Pensabas que era cosa tuya, que no estabas pulsando bien el botón, o que el tutorial era confuso, pero no, el juego había decidido que Batman ya no sabía volar. Y por si eso no fuera suficiente, también estaban los fallos en la batigarra. El gancho funcionaba fatal, a veces se enganchaba en puntos aleatorios del escenario, otras directamente no se activaba aunque el punto estuviera marcado. Intentabas avanzar por el mapa, huir de enemigos o alcanzar zonas clave, y simplemente no podías. El progreso quedaba bloqueado sin explicación. Lo más cruel es que el juego seguía funcionando bien, no crasheaba, no daba errores raros, no mostraba mensajes sospechosos, solo hacía que las mecánicas esenciales fallaran lo justo para desesperarte. Y ahora pasamos a Grand Theft Auto 4, que llevó el castigo al terreno del control.
GTA 4 se sacó de la manga uno de los castigos antipiratería más sádicos y desesperantes que se han visto nunca, porque Rockstar no te bloqueaba el juego ni te soltaba un mensajito moral, no, te dejaba jugar pero te hacía perder el control. Al principio todo parecía normal, llegabas a Liberty City, conocías a Niko Bellic, empezabas a hacer misiones, a conducir, a pegar tiros y a pensar, esto va fino, pero conforme avanzabas el juego empezaba a volverse raro, muy raro. El síntoma más famoso era el de la cámara borracha. De repente la vista empezaba a girar sola, como si Nico estuviera permanentemente mareado. Intentabas apuntar y la cámara se iba. Querías conducir recto y el coche parecía tener vida propia. Y no era un bug cualquiera. El juego activaba constantemente el zoom y el movimiento de cámara, haciendo que jugar fuera una lucha constante contra los controles. No podías apuntar bien, no podías conducir con precisión, y las misiones más exigentes se volvían un infierno. Técnicamente el juego funcionaba, pero era injugable. Lo mejor es que no pasaba desde el primer minuto. Te dejaban avanzar lo suficiente como para engancharte, para que pensaras que todo estaba bien. Y cuando ya estabas metido hasta el cuello en la historia, empezaba el castigo. Muchos jugadores creían que era su mando, su ratón o su teclado fallando. Hasta que alguien lo dijo claro en los foros: si la cámara se vuelve loca y el zoom no para de activarse, no es tu mando, es la copia pirata. Y Alan Wake se lo tomó con un humor oscuro. Alan Wake tuvo un castigo antipiratería muy Remedy, muy meta y con bastante mala leche, porque no te rompía el juego de golpe ni te impedía avanzar desde el minuto 1, te convertía en un pirata literal. Empezabas con la historia intrigante, atmósfera brutal, bosque inquietante y la linterna en la mano. Todo parecía funcionar correctamente y pensabas, vale, esta versión va muy bien. Pero avanzabas y el juego empezaba a lanzarte señales raras, casi burlonas. La más famosa es el del parche en el ojo. De repente, Alan Wake aparecía con un parche de pirata en mitad de la cara, sin explicación, sin contexto narrativo, sin motivo alguno. No era una escena especial ni un guiño sutil. Era el juego mirándote a la cara y diciéndote, sé lo que estás haciendo. Y lo mejor es que no te lo quitaban enseguida, te dejaban seguir jugando así, como si Remedy se estuviera riendo por lo bajo. Pero no se quedaba solo en la broma visual. En algunas versiones el juego empezaba a comportarse de forma más dura, los enemigos aguantaban más de lo normal, los combates se volvían más pesados, la sensación de que la linterna no rendía igual, y de que todo costaba un poco más. Nada tan evidente como para decir, esto está roto, pero sí lo bastante incómodo para romper el ritmo general. Y llegamos a Earthbound, que fue directamente despiadado. Earthbound en la Super Nintendo no fue una broma, fue una auténtica tortura psicológica y el castigo más cruel de la historia de los videojuegos. Estos tipos no se anduvieron con chiquitas, diseñaron una trampa de varias capas que empezaba de forma sutil, pero terminaba rompiéndote el corazón justo cuando más te dolía. Primero, si el juego detectaba que el cartucho era pirata, te bombardeaba con enemigos por todos lados. La tasa de aparición de monstruos subía tanto que avanzar por el mapa era un dolor de cabeza constante, pero claro, como jugador terco uno piensa que es solo modo difícil y sigue adelante, pero la verdadera maldad llegaba al final. Si lograbas sobrevivir a ese infierno y llegabas a la pantalla definitiva contra el jefe final, Gigas, el juego se congelaba de la nada, y aquí viene lo que te hace querer tirar la consola por la ventana. Al reiniciarla te dabas cuenta de que el juego había borrado absolutamente toda tu partida guardada. Imagínate, dedicarle decenas de horas a un RPG tan denso y emocional, sufrir con la dificultad alterada, llegar al clímax total de la historia, y que en un parpadeo el juego te diga gracias por participar, mientras borra todo tu progreso para siempre. No hubo mensajes graciosos ni pollos voladores, fue pura frialdad japonesa diseñada para destruir tu voluntad. Fue la forma de Nintendo de decirte que si no respetaba su trabajo, ellos no respetarían tu tiempo. Y ahora entramos en Serious Sam 3 Beef, que decidió que la mejor forma de castigar era humillarte con un enemigo inmortal imposible de vencer. Serious Sam decidió que si lo jugabas pirata no te iba a echar del juego, te iba a humillar, y además de la forma más exagerada posible, muy en línea de la saga. Empiezas con los disparos, las hordas infinitas y el humor bruto, Sam soltando frases y todo parecía funcionar bien, pero en la versión pirata el castigo llegaba sin avisar y cuando menos te lo esperas. De repente aparecía un enemigo invencible, un escorpión gigante rojo, enorme, rapidísimo y completamente inmortal. No importaba cuántos tiros le metieras, ni qué arma usaras, ni si vaciabas todo tu cargador. No moría, nunca.
Y no solo eso, el bicho era absurdamente rápido, te perseguía sin descanso y te mataba en segundos. Intentabas huir, pero Serious Sam no está hecho para huir. Los mapas, las oleadas y el diseño están pensados para combatir, así que el juego se convertía en una huida desesperada y ridícula, con ese monstruo persiguiéndote mientras tú no podías hacer absolutamente nada. Lo mejor es que el juego no se rompía técnicamente, no crasheaba, no daba errores, no mostraba mensajes raros, simplemente te soltaba un enemigo imposible y te decía sin palabras: hasta aquí has llegado. Y Skullgirls atacó donde más duele en un fighting game: los controles y la sensación de injusticia. A diferencia de otros juegos que directamente no abren o te ponen un pantallazo rojo todo feo, los de Lab Zero Games decidieron meterte una duda existencial que te hacía quedar en evidencia tú solito. Resulta que si bajabas una copia pirata, al terminar el modo historia te salía un mensaje de texto súper misterioso que decía: ¿cuál es el valor de un alma de pez? Así, sin más contexto, todo críptico y raro. Lo brillante fue que no bloqueaba el juego, simplemente te dejaba con esa frase dándole vueltas en la cabeza. Los piratas, desesperados por saber si era un secreto o un lore oculto o un error, corrieron en masa a los foros oficiales y a Twitter a preguntarle directamente a los creadores qué significaba esa línea tan extraña. Y ahí caían en la trampa. Los desarrolladores, con toda la calma del mundo, les respondían públicamente: significa que deberías comprar el juego en lugar de piratearlo. Básicamente, el mensaje solo aparecía en copias ilegales, así que cualquiera que preguntara por el alma del pez se estaba poniendo el cartel de pirata en la frente a toda la comunidad. Fue una forma increíble de avergonzar a los que no pagaron, usando la propia curiosidad de los jugadores como arma, convirtiendo un mensaje de error en un meme épico que demostró que a veces un troleo elegante duele más que un baneo. Pasamos a Crisis Warhead, que te lanza directamente al combate sin tu mayor ventaja, un nanosuit inútil. En lugar de simplemente bloquearte el acceso, los genios de Crytek decidieron que si te habías bajado el juego de forma ilegal, tu experiencia de super soldado se iba a convertir en un chiste absoluto. Básicamente, activaron un sistema que detectaba si tu copia no era original, y en ese preciso momento, todas tus armas dejaban de disparar balas de plomo para empezar a lanzar pollos. Así como lo oyes, de repente tu imponente rifle de asalto se convertía en una metralleta de aves que salían volando por todo el mapa. Lo mejor de todo es que estos pollos eran totalmente inofensivos, chocaban contra los enemigos, hacían pío pío y rebotaban en sus caras sin hacerles ni un solo rasguño. Los foros se llenaron de gente quejándose de que el juego estaba roto, porque solo disparaban gallinas, y los desarrolladores solo tenían que sentarse con palomitas a ver cómo los piratas se delataban solitos. Al final, jugar así era imposible, porque por más pollos que lanzaras, no podías avanzar ni una misión, convirtiendo tu copia pirata en un simulador de granja táctico bastante inútil pero muy gracioso. Y Spyro Year of the Dragon cerró el círculo de la forma más cruel posible, dejándote jugar pero sin dejarte terminar el juego. Spyro Year of the Dragon fue una auténtica trampa mortal para los piratas, y lo mejor es que parecía un juego infantil, mientras te estaba destrozando la partida por dentro. Tú empezabas el juego tan feliz: dragón morado, mundos coloridos, minijuegos, personajes simpáticos, y todo parecía ir perfecto. Saltabas, planeabas, recogías gemas y huevos de dragón como siempre, pero si jugabas con una copia pirata, el juego empezaba a jugar contigo. El primer aviso era sutil: los huevos de dragón empezaban a desaparecer. Los conseguías tras un reto y el contador subía, y al volver al mapa central, ese huevo ya no estaba. Pensabas que era un fallo visual o que se había guardado mal y seguías jugando. Grave error. Luego entraba en escena Moneybugs, el oso más odiado de la historia. En versiones pirata te robaba cantidades absurdas de gemas o te pedía pagar incluso por cosas que ya habías desbloqueado. Te vaciaba el bolsillo sin piedad, haciendo que progresar fuera cada vez más pesado. Pero el golpe final era devastador. Llegaba un punto avanzado en el juego donde simplemente no podías avanzar. Puertas que requerían huevos que el propio juego te había quitado. Zonas bloqueadas, progreso imposible. No importaba lo bien que jugaras ni cuántas veces repitieras los retos. El juego estaba diseñado para dejarte atrapado. Y lo más cruel es que Spyro nunca te decía nada. No había mensaje de copia ilegal, no había pantalla negra ni un aviso raro. Todo parecía un bug, hasta que descubrías que en la versión original eso no pasaba. Y al final, lo curioso de todo esto es que ningún juego de estos necesitó decirte que estabas jugando pirata. No hizo falta un aviso, ni una pantalla negra, ni un mensaje incómodo.
Y ahora dime tú, ¿alguna vez jugaste alguno de estos juegos y pensaste que estabas jugando fatal, cuando en realidad el juego te estaba castigando? Porque estos títulos no te echaban, no te avisaban y no te daban una segunda oportunidad. Si te ha gustado el vídeo y quieres una segunda parte, dale al like y suscríbete, que al final de este año tenemos que llegar a los 100.000 suscriptores. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.